Leeremos el capítulo 3. Leeremos los primeros 5 versículos. Gálatas 3, versículos del 1 al 5. Amén. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pueden tomar asiento. Como es de costumbre, vamos a comenzar dando los avisos de nuestra iglesia. El día miércoles tenemos culto de oración a las 20 horas, lo cual la iglesia debe asistir a orar con su congregación. El día viernes tenemos un hermoso estudio del libro de los Salmos, también a las 20 horas. Y el día domingo, guardando el día del Señor desde las 11 de la mañana y culminando este día a las 6 de la tarde con el culto evangelístico. Así que están todos cordialmente invitados y su iglesia también. Un poco para contextualizar, el apóstol Pablo viene hace muchos versículos atrás atacando a los judaizantes que querían imponer la ley por delante de la gracia que el apóstol Pablo les había predicado. Y vemos que la semana pasada nuestro pastor nos terminó con unos versículos muy conocidos, ¿cierto? Donde dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo dice, después termina diciendo, y para Él vivo. Nosotros pensaríamos que se acabó la reprensión hacia los Gálatas. Pensaríamos que eso es como lo que termina ante una exhortación un poco dura que estaba teniendo el apóstol Pablo hacia los Gálatas. El último versículo dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces ¿por qué Cristo fue crucificado? Termina de esa manera el capítulo número 2. Si nosotros pudiésemos entender el contexto, diríamos, ya, los retó bastante a los Gálatas como para que ellos ya entendieran que no debían hacer sacrificios, que no debían cumplir la ley para obtener salvación, sino que era solamente por gracia, era solamente por medio de Jesucristo. Pero nos damos cuenta que no, porque el capítulo número 3 comienza de esta manera. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad, para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo les dice, habiendo ya probado el evangelio que yo les prediqué, el que habla de las buenas nuevas de la justificación solamente por medio de la fe y sin las obras de la ley, y entendiendo que esa obra es de origen divino, entonces, ¿cómo se pudieron pervertir tanto? ¿Cómo pudieron ser tan necios para seguir cosas que jamás se les han enseñado y que solamente lo vienen a hacer como para querer
exaltarse de alguna manera con su sabiduría como lo hacían los judíos de aquellos tiempos. Lo primero que trata es la experiencia, es decir, lo que los gálatas mismos empezaron a experimentar cuando por la gracia de Dios aceptaron a Jesucristo como único Señor y Salvador. Entonces afirma, oh Gálatas insensatos. Y yo sé que cuando decimos insensatos nos cuesta un poco entender a qué apunta esa palabra. Nos dice que son desatinados, que son imprudentes, que los Gálatas fueron irresponsables porque ya habían gustado del Evangelio. Nos dice que son inconscientes, nos dice que son necios. La palabra insensato, para que podamos entenderla bajo la línea bíblica, es la misma palabra que se ocupa en Lucas 24-25, en donde Jesús se le aparece a 2 discípulos en el camino a Emaús. Yo me imagino que muchos conocen el contexto, en el cual no voy a entrar porque no va al tema, pero sí es la misma palabra cuando les dice, insensatos y tardos de corazón por no creer todo lo que los profetas han dicho. Pues esos discípulos no entendían, nunca entendieron que el Mesías debía sufrir antes de entrar a su gloria. Entonces la palabra insensato que Jesús le dice a esos discípulos, en el original encontramos la misma palabra en esta exhortación a los Gálatas. Pero no se refiere a lo repentino, sino no se refiere a lo que está sucediendo, sino al descuido pecaminoso de no usar la mente a sus capacidades para seguir o entender algo. Esto se refiere, son tan necios que ni siquiera pueden darse un tiempo para pensar un poco del evangelio que yo les he predicado, sino que no se dieron el tiempo ni siquiera para juzgar, para decir si es correcto o no es correcto. Son realmente necios e irresponsables que solamente degustaron de palabras bonitas y se fueron por ese camino. Al prestar oído a los argumentos de los legalistas, los gálatas no fueron torpes, sino fueron imprudentes. No fueron ignorantes, porque ellos sabían del Evangelio. Fueron insensatos. No fueron estúpidos, sino fueron necios. Y ahora una pregunta, ¿y acaso no es necio el que permuta la verdad de Dios por la mentira de Satanás? ¿Acaso no es necio aquel que permuta la paz por la tormenta? ¿Acaso no es necio el que permuta el gozo, la alegría por el temor? ¿Acaso no es necio el que permuta, el que cambia de manera muy sencilla la esclavitud de la ley por la libertad de la gracia? La respuesta a esas preguntas las encontramos muy sencillas. Pero para los gálatas no lo fueron, porque sí ellos cambiaron el camino del Evangelio. Sí ellos estaban deshaciéndose, despechándose, estaban sacando el Evangelio de sus vidas y poniendo la ley por sobre el Evangelio. ¿Qué nos fascinó para no obedecer la verdad? Les pregunta Pablo. A vosotros ante cuyos ojos fue presentado claramente como crucificado. En Gálatas 1:11 dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo ya les había presentado el evangelio. Ya les había presentado a Jesucristo y se lo había presentado como crucificado. El apóstol Pablo no perdió la oportunidad de mostrar la gracia del Evangelio, y es eso lo que le reprende en estos momentos. Le dice, ¿acaso ustedes ya no habían gustado del Evangelio? ¿Debemos saber algo para ser salvos? ¿Debemos agregar algo al sacrificio de Cristo? O sea, son tan insensatos que les pregunto,
¿Acaso Cristo no fue suficiente? Y son preguntas que nosotros también nos debemos hacer cuando de repente nos aparece el lado legalista que tenemos en nuestros corazones. ¿Acaso Cristo no fue suficiente? ¿Acaso el sacrificio del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, del cumplimiento de las profecías, no fue suficiente, que aún quieren hacer o quieren hacer algo para compensar lo que a él le faltó? Ahora la pregunta es, cómo nos presentamos el Evangelio? Porque a los Gálatas se les fue presentado el Evangelio y terminaron en lo que estamos leyendo. ¿Entendemos el Evangelio como iglesia? Familiarmente en nuestros hogares entendemos el Evangelio para estar preparados cuando sucedan estas cosas, porque lo que le está sucediendo a los Gálatas, hermanos, son cosas que suceden a diario en las iglesias y que aún ahora, cientos de años después, aún las estamos viviendo. Gracias al Señor, no en nuestra iglesia local, pero sí la hemos pasado. Y sí muchas iglesias la deben estar viviendo. Les vuelvo a preguntar, ¿estamos preparados para defender el Evangelio? ¿Estamos preparados en entendimiento para discernir lo que es bueno y lo que es malo? Son preguntas que debemos hacernos íntimamente y debemos ser responsables en responderlas. Y cuando nosotros vemos el Evangelio, si bien nosotros somos una iglesia que predica el Evangelio, sale a predicar a las calles, predica congregacionalmente, podríamos entender que sí, todos estamos preparados para defender el Evangelio. Pero en el Evangelio, cuando conocemos el carácter de Dios, conocemos sus atributos, conocemos su santidad, su soberanía, su justicia, nosotros nos vamos a dar cuenta de que podemos hilar más fino, de que podemos estar preparados. Porque cuando nosotros conocemos a un Dios todo soberano, entendemos que nada se escapa de sus manos. Cuando conocemos a un Dios totalmente justo, entendemos que cuando dice que ha sellado el sacrificio de Cristo por medio de que lo ha levantado de los muertos, entendemos que su justicia ha sido dada para todo aquel que ha creído en ese sacrificio, porque ese es el Evangelio. Pero también debemos entender quiénes somos. Debemos entender cuáles son nuestras capacidades humanas y a la vez cuáles son nuestras incapacidades humanas. Nosotros podemos tener capacidades para muchas cosas. Es más, nosotros trabajamos, ¿cierto? Nos esforzamos, tenemos un hogar y hacemos muchas cosas durante el día. Esas son nuestras capacidades. Pero específicamente en el Evangelio debemos entender que tenemos una incapacidad humana para buscar a Dios y para cumplir su justicia. Y eso es fundamental para lo que le está pasando a los Gálatas. Porque los Gálatas, a pesar de que se les presentó el Evangelio, aún creían ellos hacer obras, cumplimientos o sacrificios o celebrar ceremonias para agradar a Dios, lo cual no lo vemos en el Evangelio. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pero Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Que debemos tener entendimiento,
que debemos, los medios por cómo nosotros vamos a llegar al Evangelio. Y nos dice que debe haber alguien que nos predique. Aquel que nos predique debe estar preparado para predicar, porque no está compartiendo un mensaje cualquiera, está compartiendo un mensaje que es totalmente alejado a nosotros. Nos está compartiendo un mensaje que está fuera de nuestro alcance. Ahora yo les repito, se nos fue presentado de esa manera el Evangelio, se nos fue presentado por medio del carácter de Dios, se nos fue presentado por medio de nuestra incapacidad humana, se nos fue presentado por medio de Cristo como único mediador entre un hombre pecador y un Dios santo. ¿Tenemos los cimientos firmes para defender ese Evangelio? Como iglesia tenemos esos cimientos para estar preparados cuando nos sucedan esas cosas que le están pasando a los Gálatas. ¿El Evangelio fue presentado con las obras de la ley o como resultado por el oír inspirado por la fe? El Evangelio, hermanos, es una buena noticia de la salvación de los pecadores mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es un mensaje de gracia incondicional, donde la salvación depende enteramente de la obra de Dios y de ningún esfuerzo humano. Ahora, si tuviéramos que distinguir entre la ley y el Evangelio, un pilar clave es diferenciar lo que Dios de lo que Dios otorga, mientras que la ley condena al mostrarnos el pecado, el Evangelio salva y ofrece perdón. Entonces la diferencia fundamental es la clave en lo que Dios exige y lo que Dios da. Pablo pregunta: ¿quién nos fascinó para olvidarte de Jesús? Pablo, no sé si ustedes se ponen en el lugar o en los pies de Pablo, en el celo divino que tenía en esos momentos, diciéndole: ¿quién os fascinó para olvidarse de Cristo y Cristo crucificado? Yo no me lo imagino en una conversación en dos sillas, sino que me lo imagino exhortando, así como queriendo, sacando lo más preciado de su corazón y diciendo: ¿qué nos fascinó que se alejaron de Cristo? Pablo los define como embrujados. Los define como embrujados, pero no como embrujados por brujos, sino que muestra a los Gálatas como hechizados. Y para entender esto muy sencillamente, y se me vino a la cabeza cuando estaba haciendo el estudio, que es igual cuando nos enamoramos cuando niños. ¿Se dan cuenta cuando niños los papás nos decían no hagan esto y nosotros, porque sentíamos que estábamos enamorados, desobedecíamos a nuestros padres y hacíamos tal cosa? Y no podíamos estar hasta más allá de las 10 y eran las 11 y no queríamos separarnos. De esa misma manera ellos fueron hechizados, no por brujos, sino por palabras deleitosas, sino por ingenio, sino por frases que llaman la atención, que gustan al paladar. Y al ceder a esta influencia, los Gálatas no se dieron cuenta que estaban siendo sometidos por los judaizantes, aquellos que ponían sus costumbres judías por sobre la persona de Cristo. Luego Pablo dice: ante cuyos ojos Jesús fue exhibido públicamente como crucificado. Y esto lo hace no pensando en los detalles históricos de la crucifixión, más bien en el valor supremo que tiene el Cristo crucificado para un mundo muerto en pecado, y en la implicación de que la obediencia de la ley en nada contribuye a la salvación. La salvación, hermanos, por Cristo como puente entre Dios y la humanidad
no existe, no nos pide nada a cambio. Y no existe tampoco ningún otro ser que pueda ocupar ese lugar. Entonces descartamos a las vírgenes, descartamos a los santos, descartamos a los líderes religiosos, porque nadie, absolutamente nadie, puede ocupar esa mediación. Es solamente Cristo Jesús quien puede mediar entre la humanidad y un Dios completamente santo y completamente justo. La muerte y resurrección de Cristo pagaron completamente la deuda del pecado. Por lo tanto, no es necesario añadir méritos personales, sacrificios adicionales, rituales eclesiásticos para ser aceptados por Dios. Hechos 14 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, es solamente Cristo. Los gálatas estaban haciéndole caso a los judíos. Los gálatas estaban llevando rituales judíos. Estaban llevando ceremonias judíos. Y lo que Pablo le intenta decir en esas palabras, no, gálatas, insensatos, piensen un poco. El evangelio que yo les prediqué es solamente por Cristo Jesús la salvación para nuestras almas. Continúa Pablo en el versículo 2 diciendo, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La salvación por las obras se opone a la salvación por la fe. La pregunta de Pablo está llena de significado y es aplicable a toda época. Y son problemas doctrinales que se han permanecido en el tiempo, en que nos preguntamos, y aún ahora en el año 2026, aún sigue, si tú indagas en las redes sociales, aún tú puedes poner la salvación es por gracia o es por obra, y créeme que va a haber un debate increíble. Van a haber muchos comentarios. Ahora, lo que intenta Pablo decirle a los Gálatas, y lo que yo también he intentado decirle a nuestra amada iglesia, es que la salvación es solamente por gracia, es solamente por medio de Cristo. El árbol debe ser juzgado por los frutos que produce. Es como si Pablo estuviese preguntando, mis queridos Gálatas, ¿acaso el camino que ahora has tomado le da más felicidad que el que antes habías escogido? ¿Por cuál medio te diste cuenta de que el Espíritu moraba en vuestros corazones? Cuando se te predicó el Evangelio y se te mostró al Cristo crucificado, o ahora el cumplimiento de la ley. ¿Fue por la senda de su rigurosa esclavitud a las ordenanzas de la ley? La respuesta bíblica es que el Espíritu se recibe únicamente por el oír con la fe. Pablo confronta a quienes creían que tras haber creído en Jesús debían someterse a ritos como la circuncisión o leyes ceremoniales para ser verdaderos cristianos o para mantener su salvación. Las Escrituras sostienen que ningún esfuerzo humano o cumplimiento de normas morales puede comprar o atraer la presencia del Espíritu Santo. O sea, podemos timbrar de que no es por obras para que nadie se gloríe. De que el oír es por fe. El Espíritu Santo es un don gratuito que Dios otorga en el momento que la persona escucha el Evangelio y confía plenamente en Cristo. Y todo eso nos debe dar certeza que la vida cristiana comienza, continúa y termina por gracia. Intentar perfeccionarse mediante la ley después de haber empezado por el Espíritu, Pablo lo define como insensatos. En resumen, hermanos, el Espíritu no es un salario por tu comportamiento.
el Espíritu no es un salario por cumplir o por hacer buenas obras, sino una promesa cumplida por la fidelidad de Cristo recibida exclusivamente a través del oír con fe. Podemos apreciar un gran contraste entre las obras realizadas por la esclavitud de la ley, por un lado, y el oír inspirado por la fe en otro. Les pregunto, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando respondemos esa pregunta, ¿la respondemos con ojos de la ley o con ojos de la fe? Todos los que se han arrepentido y han puesto su fe en la persona de Cristo pueden responder a esa pregunta y decir, por el oír con fe. Y este ejercicio muestra fe, la fe en Cristo, es que atesoras ansiosamente y con celo, al igual como Pablo lo está haciendo y defendiendo el Evangelio. Eso es la certeza de la respuesta que tú debes dar. Y la respuesta final debe decir, de tal manera amo y entiendo el Evangelio que ahora solo vivo para glorificar al Señor. No para llevar una carga, no para cumplir ciertas especificaciones o ciertas leyes judaizantes, sino que vivo solamente para la gloria del Señor porque Él ha salvado mi alma y ha salvado mi vida. Porque entendemos el Evangelio, podemos vivir solamente para su gloria. Continúa Pablo exhortando a los Gálatas, versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y aquí tiene una particularidad porque tiene dos polos totalmente opuestos. Dice, espíritu o carne. Terminas por el espíritu o por la carne. ¿Por dónde has comenzado? Cuando vemos el espíritu, vemos todo lo relacionado con el Evangelio. Cuando vemos la carne, se refiere a todo lo carnal, a lo que nosotros deseamos hacer y que va en contra del Evangelio. Entonces podemos entender que la presencia del Espíritu en nuestras vidas señala la presencia de Cristo. El nuevo nacimiento en nuestras vidas, la implantación de la semilla verdadera, el conocimiento del perdón y la adopción. Y entre otros dones tales como la libertad, el gozo, la seguridad de salvación, el poder en contra de Satanás, respuesta a las oraciones y testimonios efectivos. La presencia del Espíritu en los hijos de Dios produce dones tanto externo como interno, produce dones visibles o invisibles. Ahora, si vemos esto en contraste de la carne indica que Cristo no mora en nuestros corazones porque no lo necesitamos. Nuestra carne es autosuficiente. Señala todo lo que está parte de Jesús como base de la esperanza de la salvación. Los Gálatas estaban en el Espíritu, pero ahora estaban mostrando todo lo carnal. Los Gálatas confiaban en Cristo, pero ahora estaban haciendo rituales judaizantes. Los Gálatas descansaban en la gracia de Dios y ahora cargan en sus hombros con la ley. Hacer caso de los consejos de los judaizantes y así en las obras de la ley, en la observancia estricta de las ceremonias y la circuncisión, eso es estar en la carne, con el fin de llegar a ser perfectos por sus propios medios. Son preguntas son respuestas que nosotros también podemos dar y que nosotros debemos meditar constantemente, porque yo les aseguro que los Gálatas no fue de un momento a otro que cambiaron la gracia y el evangelio del Señor por los rituales judaizantes.
ante toda esa situación, nosotros podríamos decir qué tremenda y desastrosa necedad la de los Gálatas. ¿Cómo vas a cambiar la gracia del Señor, el descanso que te da el Evangelio, al darte cuenta de tu incapacidad humana para buscarlo, y poner a Jesucristo pagando todo lo que tú no puedes pagar, incluso las cosas que vienen en un futuro? Porque Cristo en la cruz no solo pagó los pecados que tú tienes cuando te has arrepentido y cuando lo has recibido, sino que también Él ha pagado los pecados que vendrán. Él ha pagado todos los pecados que tú cometerás en esta vida. Cambiar eso por oscuridad, por tiniebla, por esclavitud, por tristeza, por frustraciones, es como si estuviesen diciendo con cuánta esperanza comenzaste y qué triste terminaste. Y solo pensad en esto, los falsos líderes a quienes estáis empezando a seguir le han dado un nombre a este proceso destructivo y lo llaman siendo perfeccionados, porque eso es lo que ellos querían hacer, ser perfeccionados por medio de las obras de la ley. Lo que el apóstol Pablo escribe no solo es aplicable a los Gálatas, también se aplica a todos aquellos que hoy en día confían en sus rituales. Y esto puede sonar muy lejano, hermano, pero no sé si ustedes recuerdan en este país en específico, en Chile, el 8 de diciembre, ¿qué es lo que sucede? Oh, es que aquí en Chile no tenemos rituales y esas cosas ya no se ven. ¿Han visto cerrar carreteras para que la gente camine kilómetros y kilómetros y entre arrastrada a un lugar para idolatrar a una virgen? El apóstol Pablo les diría: necios, ¿por qué hacen eso si la gracia del Señor es suficiente? Ahora, para nuestra iglesia local, debemos tener cuidado con el legalismo. El legalismo no es solo el cumplimiento de leyes, sino una distorsión del Evangelio que intenta sustituir o añadir condiciones a la gracia de Dios. Por ejemplo, la salvación por obras, por ejemplo, la obediencia externa sin amor, por ejemplo, la imposición de reglas humanas. Debemos tener cuidado al pensar que haciendo tales cosas nosotros estamos añadiendo algo al sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros. Debemos tener cuidado. El legalismo es un enemigo de la gracia que enfoca la adoración en uno mismo y sus logros en lugar de enfocarse en la obra terminada en Jesucristo. Debemos cuidarnos. Ahora la pregunta es, ¿qué hago entonces si las obras no hacen nada, si no puedo hacer nada internamente, tampoco externamente? ¿Acaso debemos dejar de servir, debemos dejar de ayudarnos? De ninguna manera. Pero debemos hacerlo por las motivaciones correctas. Debemos hacerlo no pensando en que estamos agregando algo al sacrificio, sino que lo estamos haciendo porque entendemos que el sacrificio es completamente de Cristo. Si nosotros queremos servir en la iglesia, es porque entendemos el Evangelio y queremos glorificar a Dios por medio de nuestro servicio. Si queremos ayudar a un hermano, lo vamos a hacer porque entendemos el Evangelio y queremos glorificar a Dios por medio de acompañar a un hermano que lo necesita. Continúa el versículo número 4 y dice: tantas cosas habéis padecido. No se podría negar que los Gálatas padecieron por algún motivo. Si bien en los versículos que leemos no aparece, pero sí entendemos un global que no hay un cristiano que no haya padecido por algo. Entonces, por esa la pregunta: ¿tantas cosas habéis padecido? Para terminar en esto,
En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Los cristianos vamos a padecer. Ahora lo que le dice el apóstol Pablo es: tantas cosas padeciste en vano, que las tomaste como superficiales. Y esto comunica una idea que podemos comprender, ya que se les podría estar preguntando a los Gálatas si valió la pena que hayan confesado y sufrido algunos padecimientos por la fe que ahora estaban por dejar. Y yo les pregunto a ustedes, a la iglesia local, y es una pregunta que ustedes se responderán en sus corazones: ¿valió la pena o vale la pena los padecimientos que tuvimos y que vamos a tener por abrazar la gracia de Cristo? Pablo muestra a los Gálatas alejados, descarriados, ya que no estaban respondiendo de la forma correcta. Ahora esto lo hace con mucho amor. Nosotros en sus palabras vemos un enojo, vemos a alguien alterado. Oh, Gálatas insensatos, ¿cómo hacen esto? Y le empieza a mostrarle el Evangelio. ¿Por qué lo hacen? Pero lo podemos ver de otra manera. Lo podemos ver con un celo santo. Lo podemos ver cómo se comporta alguien cuando sus hermanos han pervertido el Evangelio. Y lo que hace Pablo lo podría hacer el pastor de la iglesia, y debe hacerlo el pastor de la iglesia. También lo puede hacer un hermano maduro con entendimiento y puede guiar a esos hermanos, pero es necesario que estemos preparados y que podamos exhortar a los hermanos cuando sucedan estas cosas. Dios nos guarde y no nos sucedan, pero sí debemos estar preparados. También los hermanos maduros deben preocuparse de los más débiles. Y estas reprensiones o exhortaciones son necesarias tanto a los Gálatas como en nuestra iglesia local. Y por ninguna manera pueden ser expuestas o pueden ser tomadas de manera negativa. Y Pablo, a pesar de mostrarle o de pensar que ya lleva 3 capítulos y los ha exhortado muy duramente, y nosotros ya entendiendo un poco los 3 capítulos decimos: oye, los Gálatas están pero totalmente perdidos. Están pero ya, no sé, ya no puede más allá. Entonces el apóstol Pablo está furia con ellos. Pablo todavía los considera como sus queridos hijitos. Y en Gálatas 4 dice: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En el capítulo 5 muestra claramente a Pablo que no ha perdido la esperanza en ellos, diciendo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Entonces estas exhortaciones no deben ser miradas de una manera así como: oye, que malo, ¿por qué me trata así? Una cosa no quita a la otra. Una cosa no quita a la otra. Que nosotros nos exhortemos con entendimiento y con bases bíblicas no quiere decir que no nos amemos. No quiere decir que nos tengamos malas, sino que al contrario, es una muestra de amor. Es una muestra de amor que nosotros debemos hacer con nuestros hermanos. Es como ver cuando se están desviando del camino, tomarlo y volverlo al camino. Y es así lo que debemos hacer mutuamente cada uno de nosotros. Pero Pablo vuelve a la pregunta que hiciera en el versículo número 2, la hace en el versículo número 5, pero cambia la segunda persona por la tercera y dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Ya cuando está hincando tanto el diente en algo es porque necesariamente quiere que los hermanos tomen conciencia a lo que el apóstol los está reprendiendo. Sobre los Gálatas habían sido derramadas las dos clases de bendiciones: las obras de la ley y el oír por fe. Pero se les había impartido esas bendiciones como resultado de las obras de la ley o por el oír en Cristo Jesús, tales como les fue presentada en el Evangelio. O sea, lo que Pablo está intentando decir: ustedes han reconocido el Evangelio, han tomado el Evangelio que yo les prediqué por las obras de la ley o por el oír por fe. Lo está llevando a los inicios del Evangelio que les fue predicado. Cuando se predica el Evangelio con fe, esperanza y paciencia, es Dios quien entrega su espíritu, y Pablo le recuerda a los Gálatas: Dios no solo los ha llevado por la fe, por la predicación que yo les he dado, también los santificó para buenas obras, para llevar buenos frutos. Y estos frutos, otorgados por el Señor, son los que disfrutaban antes que esos falsos maestros los desviaran del camino correcto. Gálatas 4:15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. La pregunta para nosotros es: ¿nosotros recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por las obras de la carne? ¿Nosotros recibimos el Espíritu por medio del Evangelio o lo recibimos por medio de obras judaizantes, por ceremonias, por rituales? Y esto es algo que nos debe confrontar y que confronta con la esencia misma de nuestras vidas espirituales. Nos invita a reflexionar sobre la fuente de nuestro poder y paz. A menudo caemos en trampa de creer que nuestra comunión con Dios depende de una lista de tareas cumplidas. Si intentas ganarte el Espíritu mediante las obras de la ley, solamente encontrarás agotamiento y frustraciones. Deben dejar de luchar en sus propias fuerzas y descansar en la promesa de Dios. El Espíritu fluye donde hay un corazón que confía, no donde hay un ego que intente impresionar a Dios, sino que donde hay un corazón que confía y se somete a la palabra del Señor. Nosotros en estos tiempos, en vez de decir Gálatas insensatos, podríamos decir: oh hombre moderno insensato. Porque los hombres en Gálatas eran insensatos por cumplir la ley. El hombre moderno no pone la ley de Dios, no pone la ley por delante de la gracia de Dios, pero sí coloca una cantidad de cosas. Entonces ahora nosotros podríamos decirnos, ante la respuesta a las preguntas que yo le he hecho constantemente en este sermón, es decir: oh hombre moderno insensato, que pones los lujos por delante de la gracia, que pones tu tiempo personal por delante de la gracia, que pones tu diversión por delante de la gracia. Insensatos, nos diría Pablo. Hermanos, los Gálatas se desviaron del camino, se desviaron de la predicación que Pablo les había dado, se desviaron del Evangelio. Nosotros debemos rogar que el Señor nos ayude a no desviarnos de ese camino, a recibir las exhortaciones de una manera madura, que sean escritural, que sean de quién debe venir, y que podamos conocer a Cristo cada día más para aferrarnos a su gracia y rechazar toda autosuficiencia humana que le quite mérito a la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. No debemos desviar nuestra mirada de la cruz. No, es que yo estoy firme, es que yo no me va a pasar nada. Los Gálatas estaban firmes, habían recibido el Evangelio por medio de Pablo.
No seamos insensatos y miremos la cruz para todo, no solamente el día domingo cuando estemos en un culto o en un estudio, sino que miremos la cruz y abracemos su gracia en cada minuto de nuestras vidas. Y de esa manera no vamos a llevar una carga como la llevaban los Gálatas, sino que vamos a descansar en la obra de Cristo. Vamos a descansar en su gracia. Vamos a orar para terminar el sermón del día. Amado Señor, le agradecemos porque por medio de su escritura, Señor, nos alerta, nos enseña, nos guía para no apartarnos de sus caminos, para no, Señor, degustar de cosas que son visiblemente gustosas, sino que nos alerta y nos llama en cada momento a abrazar esa cruz y aferrarnos a su gracia. Le pedimos, Señor, que usted nos guíe, que nos dé discernimiento para responder las preguntas que hoy hemos planteado y que también, Señor, nos ponga la necesidad de estar preparados para todo lo que venga en un futuro, para todas las preguntas que puedan surgir, para todas las necesidades que puedan tener los hermanos. Rogamos, Señor, y le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.